Listo, ya estamos en vivo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muy buena tarde a todas y a todos. Estamos muy contentas de estar este mediodía retomando los trabajos de la Feminaria Arte, Memoria y Feminismo. En primer lugar, pues queremos recordarles que este es un grupo colegiado que forma parte del cuerpo académico de Arte, Imagen y Sonido. Y bueno, somos un conjunto de compañeras, profesoras, académicas, artistas, que nos dedicamos a diferentes disciplinas del arte, desde la creación y también desde el estudio y desde la crítica, y que ya llevamos varios años pues trabajando en conjunto, lo cual nos pone muy felices. El trabajo ha sido continuo, pero ya teníamos algunos meses sin hacer una sesión que se transmitiera pues en vivo. Entonces eso también nos alegra mucho. Y bueno, en esta ocasión me acompaña la doctora Adriana Álvarez, compañera, amiga y colega del Departamento de Letras de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También quisiera agradecer pues especialmente a la doctora Raquel Mercado por la gestión de la sesión y porque nos está acompañando desde la parte técnica de la sesión. Y bueno, por supuesto, voy a presentarles a las invitadas del día de hoy, aunque luego haremos una presentación un poquito más extensa. Nos acompaña Obdulia González y también Diana Rojo desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, y bueno, tenemos un tema sumamente interesante. Bueno, en realidad dos, ¿no? Porque nos hablarán de la obra de dos autoras. Ellas están haciendo ahora mismo una estancia de investigación aquí en la UA, y justamente la doctora Adriana y yo, que perdón, creo que no me presenté adecuadamente, Ilse Díaz, también profesora de letras, estamos acompañándolas en este proceso. Entonces, para dar lugar a la charla, a la presentación, me gustaría pasar la palabra a la doctora Adriana para que a su vez pueda introducir el primer tema. Muchas gracias. Pues me uno obviamente a los agradecimientos a la doctora Raquel por habernos abierto también esta posibilidad, ¿no? A través de la Feminaria de Arte, Memoria y Feminismo, y por supuesto a la doctora Ils, que siempre es también un gozo estar compartiendo espacios. Y pues bueno, no voy a extenderme mucho en la presentación de Obdulia. Voy únicamente a comentar, bueno, es la licenciada Obdulia Célida González de León, tiene formación en terapéutica, pues esa es su primera formación y actualmente está estudiando una maestría en literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, previamente estudió también la licenciatura en literatura, entonces el tema que Obdulia va a compartirnos, que es Guadalupe Nettel y específicamente el duelo en Guadalupe Nettel, eh, pues tiene este panorama más amplio, ¿no? Que tiene que ver con su especialidad como terapeuta y con su especialidad ahora también como literata, ¿no? Como estudiosa de la literatura. Y es un gran reto, lo hemos conversado en varias ocasiones, Obdulio y yo, es un gran reto cómo generar una aproximación que sea evidentemente literaria, porque la maestría es en literatura, hacia este proceso del duelo dentro de la ficción, dentro de la prosa de Guadalupe Nettel, pero también cómo dar cabida a esa formación que ella tiene como terapeuta, ¿no? Qué parte de la sensibilidad que ella ha desarrollado gracias a esa primera profesión, pues también puede servirle en términos de observar esta literatura, ¿no? Y en concreto, pues esta temática. Lo que Obdulia ha estado trabajando, pues es prácticamente el estado de la cuestión y eso es lo que va a compartirnos en esta participación, porque si bien Guadalupe Nettel es una autora muy conocida, es una autora incluso
mediática, podríamos decir, no tanto como otras quizá, pero bueno, es mediática, ¿no? Eh, y tiene un nivel de lectores, de lectoras alto, pues no necesariamente reconocemos todo lo que la crítica ha destacado de ella, ¿no? Y eso es un poco en lo que ella se va a centrar. Le quiero dar también la bienvenida a la doctora Leti, que está con nosotros, la doctora Leti de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es pues directamente la asesora de nuestras dos estudiantes aquí presentes. Entonces, doctora Leti, no sé si quieras ahora mismo hacer una intervención. Y no, muchísimas gracias. Pues genial la actividad que están llevando a cabo y agradecerles, sobre todo agradecerles, pues recibir a mis alumnas y pues aquí estoy un poquito para acompañarlas y estar presente en la actividad. Gracias, doctora Adriana, un gusto verlas y a Ilse también. Gracias, igualmente, Leti, bienvenida. Ay. Gracias. Con esta brevísima introducción sobre el trabajo de Obdulia y el contexto un poco en el que ella está situada, le voy a ceder a ella la palabra para que, pues, más o menos en 25 minutos, más o menos, ella pueda compartirnos pues, esta primera apreciación de lo que la crítica dice y en función de lo que la crítica ha destacado de Guadalupe Nettel, de qué manera su propuesta de observación del duelo se insertaría, ¿no? Cómo se insertaría en ese espacio, que es, en ese panorama que es la crítica literaria, ¿no? Entonces, pues, tienes la palabra, Obdulia, y muchas gracias por estar aquí, Obdulia. Gracias, pues muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio, ya lo comentaba, entre gente tan linda. Les agradezco mucho a todas y bueno, trataré de ser breve. La información que hay sobre Guadalupe Nettel es extensísima. Entonces, bueno, traté de traer como un ejemplito de cada uno de los temas y de los más importantes de los que se habla. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ajá. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la vemos. Sí, ok. Gracias. Entonces, bueno. Le denominé Paseo por la Crítica Literaria a Guadalupe Nettel. Estos son los temas así a grandes rasgos en los que encontré que hay como más información y que han sido como los más destacados, que es la autoficción, marginalidad y esta relación cuerpo y ciudad, vínculos familiares, maternidades, memoria, enfermedad, nómade, muerte y escritura. Con respecto a vínculos familiares, el libro más relacionado sería el de el matrimonio de los peces rojos. Traje aquí las portadas, yo no las veo porque son muy elocuentes. Más adelante vamos a ver que incluso a eso se le hace una crítica con respecto a que sus portadas las han tomado fotógrafos destacados, ya reconocidos, artistas. Bueno, para López Moreno 2020, en su ensayo Identidades líquidas en los personajes de Después del invierno de Guadalupe Nettel, Claudia y Cecilia se insertan en la posmodernidad, en donde la alienación emocional es una constante.
así como las relaciones inestables, complicadas y fluctuantes, la soledad, la fragmentación, la constante preocupación por el presente, el debilitamiento de la estructura social, el abandono de compromisos y lealtades y la búsqueda de satisfacción fácil del deseo, la inestabilidad. Y en este texto, Nettel nos habla de cómo percibe ella el mundo actual, las relaciones, como ya lo vimos, inestables, fluctuantes. Y al leer el libro se percibe una especie de vacío en esta manera en cómo ahora las parejas se relacionan. Respecto a la marginalidad, el libro más icónico, la obra más icónica es El huésped, que ha sido abordada por diversos críticos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la interacción cuerpo-ciudad, el inconsciente y la marginalidad que da sostén a la conciencia y la ciudad. Otra idea rescata que la novela representa los dos Méxicos que existen, el visible y moderno, y por otro lado el subterráneo, que es a su vez la base y constitución del primero. Y para Ferrero, la relación establecida entre cuerpo y ciudad es el aspecto más importante desarrollado en esta obra. En algunas entrevistas que se le han realizado a Guadalupe Nettel, ella aborda el huésped desde la perspectiva de que ella sentía desde su marginalidad por la situación del ojo que tenía desviado. Ella sentía que las burlas de los niños generaban tanto enojo en ella que sentía que le crecía dentro un huésped, como un monstruo que le crecía y que necesitaba que saliera. Y entonces en esta obra, pues ella aborda deja salir a ese huésped. Ella lo ha dicho recio y quedito, todas mis obras son muy, muy biográficas. Autoficción, justo de lo que estábamos hablando, extensamente expresadas en la literatura universal, Guadalupe Nettel, como escritora mexicana del siglo XXI, navega estos temas desde una mirada profunda, personal, psicológica y social. Construye personajes que pasan por la pérdida de seres queridos, de salud mental, física, de libertad emocional, de sentido de vida. En Después del invierno y La hija única, que son las obras que yo pretendo analizar, esta experiencia se revela como un aliciente de transformación, conflicto y reflexión, de cambio. Se ha discutido por la crítica literaria abundantemente acerca de si su escritura pertenece al género autoficción o biográfico. La autora ha afirmado en diferentes entrevistas que la narrativa de El cuerpo en que nací es una obra autobiográfica novelada. Ella dice, siempre me gustó la literatura que... Tengo una barra aquí que me está estorbando. ¿Alguien me sabe decir cómo la quito? Es la barra donde... A ver, espero que ya ahí no me estorbe. Solamente la puedes mover Sí. para arriba o para abajo, según lo necesites. Gracias, Raquel. La moví hacia arriba, espero que no me estorbe arriba ahora para ver los títulos. La autora ha afirmado en diferentes entrevistas que la narrativa del cuerpo en que nací es una obra autobiográfica novelada. Siempre me gustó la literatura que tenía que ver con lo psicológico, lo dice ella en una entrevista, en la que reconstruye con mucho detalle su infancia y adolescencia hasta los 17 años, intercalando escenas de su vida presente. Ello a través de un personaje que en sesiones de terapia con la doctora Zaslavsky
va narrando su historia, ¿no? Es en realidad Nettel quien narra lo sucedido entre ella y su misma psicóloga, y ella lo va diciendo en el libro, ¿no? Es una historia que yo estoy contando de mi vida. Lo nómade. Este concepto se estudia sobre todo en la obra Después del invierno. Tenenini, en su ensayo sobre transterritorialidad y poética de la errancia, señala que si existe una tradición literaria latinoamericana definida por la desterritorialización de sus autores y por el rechazo de cualquier tipo de esencialismo nacional, lo que mejor define la narrativa actual es su marcada condición nomádica. La inmersión de esta narrativa en el amplio espectro de la literatura occidental dibuja una geografía alternativa de la pertenencia, caracterizada por una fuerte hibridación cultural y por una paralela reflexión sobre el acto creativo y la subjetividad contemporánea. Nettel explora, me voy a saltar un poquito, Nettel explora algunas fundamentales experiencias de la época actual: la migración, el viaje, la enfermedad física y psíquica, el amor y sus desencuentros y la pérdida. Sin spoilearles mucho, la obra va de personajes que nacen en un lugar, se trasladan a otro, pero se conocen en otro. Y finalmente en el otro lugar viven historias de amor, a veces en presencia y a veces a distancia. Y entonces a través de esta narrativa, Nettel nos permite ver esta errancia de identidad e identidad nómade que llama Tenenini en su estudio. La representación de una subjetividad descentrada y radicante, la puesta en escena de la fragilidad de las relaciones humanas y la elaboración de una poética de la errancia. Tres aspectos que hacen de Después del invierno una de las obras más emblemáticas de la altermodernidad. Me gustaría comentar que cuando yo empecé a tener la idea de revisar esta obra desde el duelo, encontré muy poca información que analizara la obra. Un año después que estoy revisando esto, la información es muy, muy abundante, lo cual me dio mucho gusto porque me da mucho material para reflexionar. La maternidad en La hija única, bueno, La hija única es una obra dedicada casi totalmente a la maternidad, y en entrevistas lo dice Guadalupe Nettel. Da el nombre de la amiga a la que se refiere y cuenta que es una historia real. Es una historia que aborda las maternidades diferentes, e incluso aborda el duelo anticipado, el duelo por una muerte que tal vez suceda, que todos los médicos le dicen es muy seguro que va a suceder. Y entonces es una madre que tiene que vivir un duelo anticipado, pero además es una madre que tiene que vivir una maternidad diferente. Villarreal 2022, en su tesis Maternidades disidentes en La hija única de Guadalupe Nettel y La perra de Pilar Quintana, una mirada crítica hacia la maternidad como constructo social, propone a Nettel como una autora que revisa la maternidad desde un enfoque diferente, disidente, como el título señala. La autora Guadalupe Nettel, en La hija única, ejemplifica a través de sus personajes la estigmatización que enfrentan las mujeres que no desean ser madres, la violencia obstétrica y el arrepentimiento materno. Y Tomasini la aborda desde la maternidad mitificada y hace un análisis comparativo, transitando del modelo de madre abnegada y perfecta hacia una visión crítica, ambivalente y plural, cuya lectura podría ser la disidencia frente a lo convencional. Y podemos ver aquí en La hija única bueno, mejor no me adelanto.
Con respecto a la enfermedad, también la obra, después del invierno, ha sido revisada desde diferentes ángulos, en donde la enfermedad es el hilo conductor relacionada con la existencia sitiada de los personajes que se desarrollan en sincronía entre las caracterizaciones físicas y psicológicas y los cambios que los devinieron en distintas formas y direcciones. Amén de decirles que es una obra que se les recomiendo mucho, está muy hermosa desde mi perspectiva. Campa, el autor de este estudio, se pregunta si hay enfermedades físicas y mentales o si todo es un conjunto. Y entonces acude a muchos autores para encontrar, para explorar este cuestionamiento. Y bueno, encuentra, por ejemplo, que Deleuze dice la enfermedad no es un proceso, sino detención del proceso. Igualmente el escritor como tal no está enfermo, sino que más bien es médico y médico de sí mismo en el momento de escribir y del mundo. El mundo es el conjunto de síntomas con los que la enfermedad se confunde con el hombre. Y aquí les traje una cita de Nettel. No conciliaba el sueño. La lógica imprevisible del insomnio me llevó a hacer el recuento de los personajes célebres que habían enloquecido o muerto de tristeza en París. Casi todos deprimidos o por afecciones cardíacas. Éluard, Balzac, Doré, Montaigne. La ciudad, yo lo sabía de sobra, era propicia para eso. Y en toda la obra vamos viendo cómo los personajes se desarrollan en un entorno que los representa. En París, en Nueva York, en Cuba, en Puebla y en Oaxaca. Y bueno, hay un autor que escribe sobre si realmente la autora es marginal y está al parecer está como muy enojado. Su estilo es un poco sarcástico. Les voy a leer, dice, en el caso de Nettel, la carga de fingimiento, simulación e histrionismo apunta en otra dirección. Ella está posando el discurso de lo que significa ser outsider. Ella se denomina a sí misma outsider. Y aquí el autor de este estudio dice, ella está posando. En su pose hay contradicción porque un outsider es alguien marginal, rechazado, sin privilegios. Las condiciones que le permitieron vivir y estudiar en Francia son parte de un privilegio que no pertenece al outsider. Ser outsider es estar en la periferia, en el borde. Ella está en el centro, vive en Coyoacán, publica en Anagrama, dirige la revista de la Universidad de México. No considero que ese privilegio y condición de vida personal y profesional sea negativo o positivo, sino que no corresponde a esa figura con la que se identifica. Y bueno, sigue todo su estudio, es para desmontar como esta figura de marginal que se construye alrededor de la autora. Que la protagonista de Hongos haya conservado su hongo vaginal con el fin de recordar a su amante y que el personaje de Guerra en Los Basureros coma cucarachas y luego se arrepienta porque se reconoció en ellas, permitió identificar que su propuesta es un gabinete de extrañezas donde las deformidades y complejos se convierten en una belleza única e irrepetible. Y luego aquí menciona una entrevista en donde con Rosa Beltrán y Mónica Lavín, Beltrán le dice, pues es increíble que Guadalupe Nettel, esta mujer bellísima, extraordinaria escritora, que está en el centro de todo, se sienta outsider. Pero esa es la metáfora del escritor. El escritor siempre es el otro, el raro, el distinto. Y bueno, me llamó la atención este estudio y se los quise traer porque se le ha estudiado de muchas formas, ¿no? Incluso desde mi
particular punto de vista, pues de una forma un poco invasiva hacia a lo que sería su persona, porque definitivamente yo creo que el crecer con una deficiencia física debe tener algunas consecuencias. Con respecto a muerte y escritura, en su artículo La lengua de los muertos, escritura y comunidad en Después del invierno de Guadalupe Nettel, Mejía explora la manera en que la novela Después del invierno propone un orden alternativo al de la globalización capitalista a partir de una discusión de los espacios heterotópicos como la biblioteca, la habitación en el extranjero, el hospital y el cementerio. Bueno, aquí comentarles que la obra hace unos recorridos muy poéticos y muy bellos por los cementerios de París y los va relacionando con esta vinculación que ella y su novio y otro de los personajes tienen con la muerte, ¿no? Y cómo se van acercando. En un momento dado, cuando su novio muere, ella dice que él pasó a vivir al barrio de enfrente, porque ya justo vivía en un edificio frente a uno de los cementerios. Bueno, y aquí solo quise traerla porque pues estábamos hablando de cómo voy a abordar mi estudio. Esta es una hipótesis que todavía está un poco, la he ido reconstruyendo de acuerdo a lo que he ido encontrando, lo cual me gusta porque creo que hay que tener como esa capacidad de ver más allá. En Después del invierno y la hija única, Nettel construye el dolor, la pérdida y el duelo como experiencias corporales, afectivas y relacionales que encuentran en la escritura un espacio de representación y elaboración de la ausencia. La escritura no elimina la pérdida ni resuelve necesariamente el duelo, permite ser narrable la experiencia de aquello que se ha perdido o que amenaza perderse. Y aquí una cita que está justo en la obra y que yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Preferiría mantenerme el mayor tiempo posible en esa zona de incertidumbre en donde caben todas las posibilidades a obtener una respuesta negativa y rotunda. Y bueno, como conclusión, Guadalupe Nettel se sitúa en una tradición literaria en donde el duelo y el dolor son tratados no como eventos episódicos, sino como experiencias que dan forma a la vida interior y resignifican los vínculos humanos. Al poner su narrativa en diálogo con autoras como Judith Butler, John Didion y Cathy Carroll, es posible leer sus novelas como intervenciones literarias y éticas que invitan a una comprensión más integral, completa y auténtica del dolor en la vida contemporánea. Bueno, y solo comentarles que de acuerdo con lo revisado, me doy cuenta que sí el dolor se ha tratado, pero como de una manera en la que se menciona como parte del entorno o como una característica. Sin embargo, no encontré ningún estudio que hable específicamente del dolor, que por cierto está en permea casi todas las obras del autor. Entonces, bueno, me quedo convencida de que me gusta el tema y de que seguramente encontraré muchas formas de abordarlo. Muchas gracias. Gracias por su paciencia, su atención. Gracias. Muchas gracias, Obdulia. Pues vamos a tener un espacio al final para hacer algunos comentarios o darle pie también a las personas que nos están acompañando para comentar alguna cuestión contigo y con Diana también. Entonces, por eso ahora mismo le voy a devolver la voz a la doctora Is para que presente a Diana y al final pues retomamos el espacio de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Obdulia.
Bueno, nuevamente gracias, Adriana. Muchas gracias, Obdulia, por tu presentación. Ya tendremos, como decía Adriana, espacio para el diálogo, que creo que es muy importante, ¿no? Que estemos aquí hablando de los temas que estamos trabajando, los temas que nos interesan y pues las autoras a las que estamos leyendo y cuya obra estamos pensando. Yo también quiero agradecer a quienes nos acompañan en la sala de Zoom, a quienes están conectadas, viendo la transmisión en Facebook. Ya nos recordaba la doctora Raquel que la grabación se queda también en el canal de YouTube de Arte, Memoria y Feminismo, porque en Facebook, bueno, ya sabemos que hay un límite de tiempo para tener ahí las grabaciones, pero pueden acudir a YouTube y pues también así se dan la vuelta para que vean todo el material que se ha generado desde Arte, Memoria y Feminismo. Entonces, bueno, pues ahora quiero presentarles a la licenciada Diana Rojo, que como ya mencioné, pues también es estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana. Ella está trabajando a una autora, pues a la que yo admiro mucho y que me parece sumamente interesante desde varias perspectivas, y que es Gloria Anzaldúa. Creo que Gloria Anzaldúa, pues es una escritora, pensadora, que en los últimos años ha sido, pues, mucho más abordada y mucho más leída, pero que sin duda su obra, pues al ser tan rica y tan compleja, presenta más de una posibilidad, ¿no? De ser explorada. Me parece muy importante y muy relevante que Diana haya decidido trabajar con una autora chicana. Que bueno, hay que decir que también la doctora Leti, que ya hace ratito la saludábamos, pues es especialista en autoras chicanas. Eh, y bueno, este trabajo de recuperación de autoras que de una forma u otra pues han estado sí en los márgenes, pero sobre todo, como dice la propia Ansaldúa, en lo fronterizo, sigue siendo fundamental. Desde lo político, desde lo literario. Y bueno, Diana está abordando la obra, yo diría, más importante de Ansaldúa, que es Borderlands, La Frontera, la Nueva Mestiza. Sin embargo, se está centrando en un aspecto muy específico, que son los poemas que Gloria Anzaldúa incluye a lo largo de este libro, que bueno, todavía creo que es difícil definirlo porque sí es un ensayo, pero es un ensayo muy poético y bueno, es un texto híbrido muy alucinante, yo diría, es un gran texto. Entonces, este centrarse en la poesía de Ansaldúa, pues creo que le está permitiendo a Diana hablar del pensamiento de la autora desde el feminismo de color, desde el feminismo decolonial, pero también desde la construcción estética, ¿no? Desde, pues, justamente este mecanismo poético que vemos que Gloria Saldúa pone en acción en sus textos y que puede ser abordado, por ejemplo, desde las teorías poscoloniales. Entonces, bueno, pues yo le voy a pasar la palabra a Diana para que nos hable de su autora. Y bueno, te agradezco mucho, Diana, que estés aquí y que nos compartas. Muchas gracias, doctora. Este, bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar hablándoles un poquito de este proyecto que la verdad me emociona mucho porque es una autora que descubrí hace poco y la verdad que me llevó por un camino pues muy extasiante en cuanto a conocimiento y sobre todo a una nueva experiencia en la cual estoy ahorita inmersa, ¿verdad? Este, quiero invitarlas a descubrir la potencia literaria, ¿verdad? Que obviamente ya conocen, y la profunda vigencia del pensamiento de esta mujer extraordinaria que es Gloria Anzaldúa, que más que una teoría académica, perdón, o
hoy hablamos de una voz que desafía barreras y nos invita a reflexionar sobre la identidad y la resistencia. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se está presentando? ¿O todavía no? Sí, estamos viendo tu pantalla, Diana. Ok, ya. Listo, ¿verdad? Sí, se ve un recuadro con las participantes. No sé si se pueda mover. ¿Listo? ¿Ya se Sí, quitó? ¿Sí? Ok, bien. Muy bien, ya está. Yo, como lo mencionaba la doctora Ilse, estoy trabajando con el libro El Borderlands, la frontera de unión mestiza. Este es el libro que a mí me interesó porque la verdad está bastante fascinante. Como dicen, es híbrido, tiene de todo un poco, ensayo, poemas, pero en este caso me sitúo más en los poemas, que fue lo que más cautivó mi atención. Mi interés por Gloria Anzaldúa no nace puramente de un interés académico, sino de una profunda indignación al ver por ejemplo, cuando yo la conocí, fue por las noticias que había repatriaciones actuales y la separación sistemática de madres e hijos que hace no mucho ha estado surgiendo. Entonces, yo me voy a trabajar esto diciendo, a ver, ¿qué autora puedo trabajar? Porque soy maestra. Dijo, ¿qué autora puedo trabajar para hacerles conocer a mis alumnos un poquito más sobre este tema? Es entonces cuando caigo con Gloria Anzaldúa, que la verdad me abrió un mundo exagerado de posibilidades. ¿Qué es lo que origina este trabajo? Bueno, en un planteamiento inicial, yo, por ejemplo, escribo que la literatura chicana escrita por mujeres durante la década de los 80 emergió en un contexto de doble exclusión. Por un lado está el racismo y la asimilación forzada impuestos por la hegemonía pues anglosajona en los Estados Unidos. Esto tras la herida que nos señala Gloria, que sucedió en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En mi proyecto trabajo desde lo que viene siendo el contexto histórico, para comprender qué es lo que nos está presentando en este libro, la autora, para tener un mayor conocimiento para aquellas personas que pues, no la conocen, ¿verdad? También, como lo menciono, el encuentro con su escritura. Una lectura pues visceral en Anzaldúa escribe desde las entrañas y sin filtros ni adornos, en leer sus memorias, la distancia entre el texto y el lector desaparece por completo, porque cuando uno se va conociendo, leyendo, tanto los ensayos, es como si uno se viera viviendo así ciertas situaciones, experiencias, como si las hubiéramos encarnado nosotros mismos. Tiene esa facilidad en su escritura que nos ayuda a entender un poquito mejor qué es lo que ella estaba y nos está compartiendo y lo que obviamente vivió. Diana, También me parece que... perdón que te interrumpa. Sí. Es que en algunos momentos te escuchas muy bien y luego parece como que tu voz está más lejos. No sé si podrías tal vez acercarte más a tu micro. Sí, claro. Gracias. Sí. También es un icono de reconocimiento
Su obra nos abre los ojos hacia una verdad urgente. Las agresiones a la mujer migrante no son capítulos superados de la historia, lo cual lo refleja muy bien dentro de su trabajo. Gloria se erige hoy como una linterna fundamental para nombrar la injusticia y otorgar dignidad al sufrimiento colectivo, que es una de las principales cosas que dentro de mi trabajo estoy señalando, cómo es que ella mediante la escritura toma esto como arma para dar a conocer la historia de ella y de las mujeres que vivieron dichas situaciones, tanto desde las mujeres de color y hasta también señala o describe dentro de este libro el movimiento de las mujeres blancas, pero pues como las también las dejan ser parte de esta lucha. Pues bien, Gloria Anzaldúa, ella es nacida en el Valle de Texas, en una familia campesina humilde. Fue una académica, poeta, teórica, feminista y activista chicana lesbiana que transformó su vivencia de marginación en una de las teorías socioculturales más influyentes del siglo XX, desafiando las nociones puritanas de identidad de género y patria. Creo que esta es una de las principales temas que se aborda dentro de mi proyecto, de cómo ella sobresale y sobre todo trae consigo a una nueva teoría, que es la nueva mestiza, que también se ve reflejado dentro de sus poemas, que es una parte que todavía todavía no entro de lleno a el análisis, pero estamos en. Como lo menciono, los conceptos fundamentales de este gran libro son la frontera, que lo ve como no solo un límite geográfico, sino como una herida abierta, donde el tercer mundo se choca contra el primero y sangra. Aquí yo utilizo un término dentro de mi trabajo que es la identidad liminal, en el cual lo voy asociando con estos conceptos en cómo lo vamos percibiendo y cómo ella dice que se percibe esta parte de la frontera, ¿no? También hay otro concepto que es el nepantla, que es un término náhuatl para definir el espacio del medio, el estado de transición e incertidumbre donde ocurre la verdadera transformación espiritual y política. Por esa razón es que una de las principales temas que trabajo es la identidad liminal, porque se juntan estas dos ideas de cómo se va creando esta nueva identidad para estas mujeres que viven dentro de este espacio, de este tercer espacio. También la nueva mestiza, que es una conciencia capaz de romper los binarismos rígidos de Occidente, quien habita la ambigüedad y convierte la diversidad en su mayor fortaleza. Creo que cuando hablamos de diversidad, aquí en ese trabajo lo que también hago mucho hincapié es en la forma de escribir. Por ello también seleccioné los poemas, porque podemos ver cómo hace el uso del Spanglish dentro de ellos, cómo es que hace esta fusión y va en contra, ¿no? En contra en esa época del canon que se venía manejando en cuanto a la escritura. Está creando un nuevo camino. Es de más decir también una de las partes importantes que el trayecto de impacto literario de Gloria Anzaldúa comienza desde su primer trabajo con el que escribió con Cherry Moraga, que es This Bridge Called My Back en el 81, que fue uno de los principales libros que la hicieron ahora sí conocida en estudio de la literatura chicana. Continuamente surge Borderlands, la frontera, que es donde nos situamos, donde me sitúo más que nada yo, en esta obra cumbre, que es la que la lleva a ser aún mayor reconocida con la teoría de la nueva mestiza.
También la escritura pues desobediente, que se negó a traducir sus fragmentos en español o chicano, exigiendo que el lector angloparlante evitara la incomodidad del entremedio. Es donde ella entra y hace esta combinación de lenguas entre el español, el inglés y el náhuatl. También otro de los aspectos importantes es autora de libros como La Pietita y La Llorona, llevando la autoaceptación e identidad a la infancia inmigrante, que es un paso para las nuevas generaciones, el que ella va creando y transformando. Otro de los puntos importantes es la identidad lingüística. Gloria Anzaldúa entrelazó en su literatura, como lo mencionaba anteriormente, pues el inglés estándar, el español norteño, el tex-mex, el náhuatl, chicano, pachuco, que mientras no pudiera hablar libremente en su idioma nativo sin pedir disculpas, ella quería que esto se viera como normal, lo cual lo vemos ilustrado dentro de sus proyectos. También dentro de mi proyecto planeo dar a conocer una biografía un poco más completa, investigando de ciertas personas que han ido desde que comenzó, que han escrito sobre ella y hasta del legado que ella dejó. Es una de las partes también importantes dentro de mi trabajo de investigación. Aquí le agrego esta cita, bueno, parte de Gloria, que dice: las lenguas salvajes no pueden ser domesticadas, solo pueden ser cortadas. Para sobrevivir a las fronteras debes vivir las fronteras, como una encrucijada. Las palabras de Anzaldúa siempre me han parecido muy acertadas desde que comencé a leer sus libros. Son parte fundamental y creo que es la inspiración que me motivó a mí a llevar a cabo un análisis de sus poemas, en el cual me interesa mucho y también invito a la comunidad que pues no conoce o que apenas escucha de ella, pues a que la lean, ¿verdad? Porque no solo nos llena de eso, sino que ella aprende o nos trae con esto el resignificar el ser una mujer de frontera. Ella transforma eh, la frontera en una categoría universal. Ser de frontera se convierte en la vivencia de cualquiera que se encuentre en un espacio limítrofe o en una cultura distinta a la de sus generaciones. Nos devuelve una mirada digna. No nos piden encajar con moldes impasibles, sino celebrar la belleza de estar integrados entre múltiples identidades. A esto le llamo yo ahora sí que la resistencia en su escritura y más que nada en sus poemas. Como lo mencionaba anteriormente, ¿por qué deberíamos de leer hoy a Anzaldúa? Bueno, para sanar el pasado y el presente, ya que valida el dolor y las frustraciones vividas por la marginación migrante. Para abrir la mente nos enseña a abrazar en la complejidad de la vida y sin binarismos simplistas. También para forjar tu propia voz nos impulsa a escribir y labrar nuestra cara sin pedir permiso. Bueno, por mi parte, esto sería todo de lo que les puedo compartir de este trabajo, de cómo comenzó mi interés sobre hablar sobre el trabajo de Gloria, del libro Borderlands, y sobre aspectos importantes y relevantes de esta obra. Cedo la palabra a quien continúe. Muchas gracias, Diana, por tu presentación, por acercarnos a los aspectos
más fundamentales de la obra de Gloria Anzaldúa. Y bueno, tenemos aquí frente a nosotras pues a dos autoras, eh, yo diría que muy, muy distintas. Creo que perdimos a Ilse, pero bueno, ahora que regrese, le damos la palabra para que termine la idea, pero sí, yo creo que son dos autoras muy distantes y distintas, pero al mismo tiempo tienen puntos de convergencia, de diálogo y por supuesto de contraste, ¿no? De alguna manera, la, las perspectivas, por ejemplo, de frontera, porque al final de cuentas cuando Nettel habla de ser marginal, está hablando también de una frontera, pues, ¿no? Es una frontera evidentemente distinta, no está territorializada como la frontera de la que habla Ansaldúa, pero finalmente se está presentando ahí otra conceptualización de frontera o de margen o de límite, ¿no? En el que, pues como ya lo decía Obdulia en su exposición, un autor en concreto del que hablo, pues cuestiona esa conceptualización o autoconcepción de ser marginal respecto a la centralidad de un cierto contexto, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Ansaldúa, pues evidentemente ya como también lo comentó Diana, hay grandes o no grandes, más bien hay varios elementos que vuelven a esta autora marginal desde el contexto en el que ella está habitando, ¿no? Entonces, bueno, Adriana, perdón. sí. Nada más para solicitarle a Diana si puede dejar de compartir su pantalla, porque tenemos duplicada la pantalla. Gracias. Listo. Gracias, Diana, gracias, Raquel. Entonces, bueno, tenemos unos minutos para hacer también para darle voz tanto pues a la doctora Leti si quiere comentar alguna cuestión respecto a sus dos asesoradas, o bien al público pues que nos acompaña aquí en Zoom o bien en las redes sociales. Si hay alguien que quiera tomar la palabra. Bueno, agradezco pues la palabra. Quizás me gustaría escuchar primero a alguien de los que están escuchando, ¿verdad? De las personas que están atendiendo esta presentación pues de las alumnas de maestría de acá de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿verdad? Que ahora están allá, pues bueno, que estamos presentando con ustedes en la Universidad de Aguascalientes. Bueno, para abrir un poquito el diálogo, o no sé qué te parezca, y si no, bueno, pues hago un comentario breve. Perdón, justo estaba preguntándole a Is si quería venirse a mi cubículo, pero yo creo que, pues, si nadie está levantando la mano, tú siéntete libre, Leti, Siento de libre. conversar y probablemente eso generará también General. Bien, sí, comentarios. pues esperemos que la doctora Ilse se integre, ¿verdad? Pues reitero, pues este problema a veces del internet, aquí está ya, yo no sé si le damos la palabra, porque se cortó, ¿verdad, doctora Ilse, su exposición, su idea que tenía en mente? ¿Quiere retomar, doctora Ilse? Sí, perdón, no sé por qué he estado teniendo Ya problemas espero. con el internet desde ayer aquí en este espacio. Pero bueno, lo que comentaba, muchas gracias y disculpas, es que las exposiciones que nos acaban de compartir Diana y Obdulia
pues se refieren a autoras que son muy diferentes, pero que creo que tienen un punto de conexión importante que es el tema de la experiencia encarnada, ¿no? La experiencia encarnada de las mujeres, eh, que tiene que ver en ambas con una experiencia dolorosa, ¿no? También una experiencia dolorosa en términos muy diferentes, pero que las atraviesa de una forma radical y que ellas vuelcan a la escritura. Y bueno, en realidad solamente estaba introduciendo el diálogo y preguntando, quería preguntar si había, si había dudas, comentarios. eh, y bueno, me perdí ya de esta parte en la que empezaron a dialogar. Bueno, pues retomo un poquito. En realidad, vuelvo a agradecer el tiempo, el espacio, el diálogo. Creo que es muy importante escuchar pues las voces de los estudiantes y de los alumnos que están en esta trayectoria de este camino de la investigación, ¿verdad? En este caso, pues mis dos alumnas que pertenecen acá a la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y me entusiasma mucho que ellas puedan expresar y exponer pues a través de este medio, no solamente en el aula, ¿verdad? Porque al ir más allá del espacio que tenemos acá, donde trabajamos, o el cubículo, que está uno constantemente con los asesorados trabajando, pues se abren otras rutas de lectura, se puede pensar en cómo se expanden estos temas y que ya de hecho, como dijeron anteriormente la doctora Adriana y la doctora Ilse, pues son dos autoras muy distintas, Guadalupe Nettel y Gloria Anzaldúa, entonces, y que además distintas geográficamente, temáticamente, se pueden buscar puntos de contacto. Aquí, bueno, están presentando juntas, cada una de ellas está trabajando de manera individual estas autoras, ¿verdad? Pero bueno, uno no puede dejar de pensar ahorita que pueden tener en común o que yo creo que hay muchas distancias, para empezar, ¿no? Para empezar, hay muchas distancias de la escritora que se ha convertido Guadalupe Nettel y una Gloria Anzaldúa que es, bueno, que desde 1987 y un poco antes se integra a lo que es toda la literatura chicana, de finales del 20. Pero lo interesante, como decía la doctora Ilse hace rato, se está leyendo mucho Anzaldúa. Pues Anzaldúa se ha leído mucho desde el 87. O sea, ha sido esta relectura, ¿no? Que nos provoca de diferentes maneras, literariamente, en el pensamiento, en la cultura, en la identidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se abren dos autoras, que me parecen geniales. Y yo estaba pensando que quizás un punto de unión pudiera ser este sentido de mexicanidad, ¿no? De pertenencia, por la cuestión, pues, bicultural que hay con la literatura chicana, la mexicanidad, lo mexicano, dentro de lo que es la literatura chicana y para la propia Ansaldúa, que se reifica, ¿verdad?, en el texto de Borderlands, lo mexicano. Y por ejemplo, por otro lado, me fui un poquito a la idea, ya ven cómo es uno, que uno estaba en otras cosas y de repente la mente, ¿verdad? Dije, bueno, pues Guadalupe Nettel también trabaja mucho ese sentido de pertenencia, ¿no? O de no pertenencia, de identidad, de a dónde. Entonces, ella lo maneja más en este sentido del viaje, ¿verdad? Del viaje que hay en sus novelas, en sus textos, donde está en Cuba, está en Nueva York, bueno, en Después del invierno es donde sucede esto, por ejemplo, pero en sus primeras novelas también, pues muchas acontecen en París, y bueno,
Eso por pensar, pero ya de hecho son autoras que a las dos, pues alumnas, a las dos licenciadas que van a convertirse en maestras a través de este trabajo, ¿verdad? Que va en proceso, que como ustedes ven, pues está en su investigación, están indagando más bibliografía, cómo fortalecer los conceptos que están trabajando, que yo creo que pues van bien, ¿verdad? Y que es un trabajo en transcurso. Pero el reto, por supuesto, es que ambas, quienes hemos leído pues la obra de Guadalupe Nettel y quienes hemos leído pues, lo referente a Gloria Anzaldúa, son retos, ¿verdad? Son retos en la investigación por todo lo que se ha publicado, por todo lo que implica. A mí me llamó mucho, bueno, es que me dieron la palabra. Obdulia, ya vi la cara de Obdulia que dice, no, ya empezó Elsa Leticia a hablar aquí muchísimo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención porque a Obdulia, pues ahorita vamos a platicar, todavía estamos platicando sobre lo que sigue en el siguiente capítulo y todo esto de trabajo de la maestría. Esa situación de outsider de Nettel, ¿no? Me llamó mucho la atención. Por un lado, el outsider, que tiene toda una reconfiguración en torno a la autoría, allí, en ese texto, ¿verdad? Y por el otro lado, el discurso de Gloria Saldúa en la marginalidad Pero ahí en ambos, tanto al hablar de marginación o marginalidad, ¿sí? Ya hablar de literatura chicana, creo que Ansaldúa tiene otros propósitos en torno a la marginalidad. Es desplazar la periferia hacia el centro, ¿no? Es desplazar las teorías poscoloniales hacia una mirada visible, ¿sí? Entonces ahí lo que es marginal se va hacia el centro, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de Outsider, que yo no he escuchado todas las entrevistas que ha dado esta Nettel, ¿verdad? Pero también tiene allí, habría que cuestionar, ¿verdad? Uno siempre debe cuestionar quién está escribiendo esto, desde dónde, desde qué conceptos, porque pues ya al hablar de autoría, el autor cualquiera, Rosario Castellanos, Octavio Paz, quien sea, que es algo que no se hablaba o no se cuestionaba mucho antes, pues hay una reconstrucción, una reconfiguración del autor cuando habla, ¿no? Yo les digo a mis alumnas, pues si una cosa son las entrevistas y otra cosa es el texto, ¿no? Entonces uno a veces, porque como que la autora dijo tal cosa, no, pues espérame, porque a lo mejor ahí pues puede haber mentiras, puede haber egos, puede haber un montón de cosas, ¿no? Que enfatiza el autor en entrevistas o cosas que dice, etcétera, ¿no? Y cuando nos vamos a la obra, igual es otra cosa distinta, ¿no? Entonces yo no me iría mucho con esa idea de ese ensayo, Obdulia, lo vamos a platicar. Pero allí estoy tratando de pensar en esta cuestión del outsider y de la marginalidad. Pero me voy a detener allí. Felicitarlas a las dos, a mi alumna, a las dos alumnas, ¿verdad? A Diana, por el esfuerzo, por la presentación, pues por animarse a abrir esas puertas necesarias, porque uno a veces se casa, por ejemplo, el concepto del duelo. Bueno, pero ahorita ya está abriendo ventanas, puertas o como quieran, como gusten, hacia cómo definir o redefinir el duelo conectado con la muerte, conectado con la identidad, conectado con la pertenencia, ¿sí? Entonces, allí los conceptos lo vamos como cincelando, pues, ¿no? Cincelando de acuerdo a la lectura que tenemos, porque bien tenemos un concepto general que puede ser el duelo o etcétera, o la muerte, ¿no? Pero al ir a la obra, vamos viendo que Nettel, por ejemplo, quiere decir otra cosa, ¿no? Al referirse al cuerpo y a la muerte. A lo mejor el duelo es lo que le permite liberarse, probablemente. Bueno, allí se me ocurren diferentes cosas, pero bueno, agradecerles a las chicas, felicitarlas y a ustedes también. Y me voy a detener.
porque gracias, muy amables por escuchar. No, al contrario, muchas gracias, Leti, por acompañarnos y pues también por la confianza. Yo pensaba en lo particular en el trayecto de Gloria Saldúa y Diana y yo lo dialogamos como feminista decolonial, ¿no? Porque bueno, ciertamente se le conecta con este pensamiento poscolonial y pues prácticamente ya se le encasilla de cierta forma, ¿no? Pero precisamente dialogábamos entre posible, un posible deslinde entre una posición poscolonial y una posición decolonial, ¿no? Que ya implicaría no solamente histórico, sino la continuidad de ciertas estructuras de poder coloniales, aunque estemos hablando ya de otro momento histórico. Y me parece que esto tiene mucho que ver con lo que ahora se mencionaba respecto a cómo ella propone llevar lo que está en los márgenes, lo periférico, al centro. Entonces yo, Diana, quería preguntarte, pues, cómo ves esta posición de Ansaldúa entre este conjunto de pensadoras, de autoras que has estado explorando en términos justamente de un feminismo decolonial? ¿Tú la ubicas ahí? ¿La piensas desde otro lugar? ¿O qué sucede con eso? Pues yo sí, sí, perdón, ¿sí se escucha? ¿O pasó algo? Sí, sí, sí. Es que creo que Diana no había abierto su micro. Ah, Sí. ¿quieres decir algo, Diana? O, bueno, no sé, algo pasó en Sí. términos aquí de lo... Adelante, Diana, te escucho. Sí, no, respecto a lo que me preguntaba la doctora, sí, que me decía que si yo la citaba ahí con con las escritoras, bueno, con la idea de lo colonial, Ansaldúa. Se escucha también muy bajito, como hace rato, Diana, perdón. Déjenme hacer. Este, y respecto a eso, sí, bueno, creo que impone, pues, valores, occidentales como, el feminismo colonial, en tanto las autoras que me recomendó, creo que sí noté la diferencia. Hay hay un margen ahí donde ella denuncia, ¿verdad? El sesgo racista, y el feminismo tradicional que nos marca esta autora también respecto a eso. Pues se oye Gracias, Diana. Lo que pasa es que ahí el sonido está un poquito, se va, no se escucha todo, pero creo que, pues estamos tratando de dialogar, ¿verdad? La idea, bueno, yo creo que desde que surge el texto de Borderlands, se ha leído de diferentes maneras, ha habido muchos prejuicios, ha habido muchas críticas también. Pero este tipo de autoras, y como surge el proyecto en Estados Unidos, por ejemplo, en textos previos donde se citan asiáticas, es decir, no solamente de mujeres chicanas, ¿sí? Sino de diferentes culturas en Estados Unidos, pues se está cuestionando esta cuestión eurocentrista, ¿no? Se está cuestionando en términos del mundo, cómo hay un conocimiento que se centró en términos de poder, ¿verdad? Que ha determinado las líneas pues, del pensamiento de Occidente, ¿no? Digámoslo así. Entonces yo creo que todos estos grupos minoritarios, tanto dentro de Estados Unidos como en África, Sudamérica, etcétera, ¿verdad? Pues están repensando en términos geopolíticos, eh,
todo este pensamiento acerca de diferentes conceptos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que si son autoras que van a proponer bueno, lo que trabajan las chicanas es el feminismo, y no solamente las chicanas, sino las asiáticas, las mujeres negras, ¿no? Afroamericanas, que es el feminismo de color, que se va a llamar, o feminismo del tercer mundo, ¿no? Entonces, toda esa postura, pues, nos remite a un discurso político, ¿no? En contra de estructuras, pues, como creo que comentaba Diana, racistas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que van a mover muchísimas estructuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una postura de colonial, como comentabas hace rato. Bueno, sería eso un poco el comentario. A mí me gustaría comentar brevemente algo relacionado con lo que decía Leti y con el trabajo de Obdulia, que ciertamente este estudio al que Obdulia hacía referencia de la figura de la autora en relación a cómo se autopercibe ella misma, pues sí, también creo que habría que revisar la pertinencia, aunque es interesante que lo incluyas, pero me refiero a la pertinencia en términos de que a ti no te interesa propiamente la autoficción, ¿no? O al menos no se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad, ¿no? Y bueno, esta cuestión de los límites, las fronteras, creo que también vale la pena mencionar que en Guadalupe Nettel, en la obra de Guadalupe Nettel, estas fronteras tienen también que ver con la frontera de la realidad, digamos, o las fronteras que se generan en el concepto de realidad en términos de su vínculo con lo insólito o su contraste, digamos, con lo insólito, con lo fantástico, porque algunos de sus textos, algunos, pertenecen, ¿no? Como a estas líneas que obviamente tienen que ver pues, con un cuestionamiento del concepto de realidad. Y gran parte de su producción tiene mucho que ver con otro tipo de frontera u otro tipo de límite que es el de lo anormal y lo deforme, ¿no? O sea, lo anormal se contrasta frente a la norma, frente a la regla, ¿no? Frente al punto de referencia permitido, aceptado, validado. Y la deformidad también se contrasta respecto a la forma ideal, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos de lo monstruoso, de lo aceptado socialmente, ¿no? Entonces, sé que esta parte no es propiamente la que te interesa, Obdulia. Entonces, bueno, solo quería mencionarla para también generar eh, un poco más de discusión quizá para las personas que nos están escuchando. Pero mi pregunta tiene que ver con que hemos conversado un poquito sobre cuál podría ser el, el enfoque teórico o conceptual que tú querrías y elegirías, ¿no? Para este acercamiento a la obra de Nettel. Y un poquito hemos conversado sobre la poética del dolor, la poética del duelo, ¿no? Entonces, mi pregunta va en torno a eso. En esta búsqueda que ya, pues que estás eh, rehaciendo, porque ya como tú nos decías hace un año, hiciste ya una primera búsqueda. En esta nueva búsqueda, ¿has identificado algo, algún concepto, alguna perspectiva, alguna propuesta que te permita lo que decíamos al principio, ¿no? Equilibrar tus dos formaciones, ¿no? De manera que puedas enfocarla en el contexto de una maestría en literatura y también darle un poco más de cabida quizá a tu otra formación como terapeuta. ¿Has identificado algo que te pueda dar ya alguna luz en ese sentido? Creo que sí. Hasta este momento, y siempre digo así, hasta este momento tengo claro que, bueno, sí, en la parte teórica tengo que revisar autores que hablan del duelo y el dolor, por supuesto,
desde la perspectiva que lo aborden, porque hay quien lo aborda desde lo social, lo psicológico, lo filosófico. Ajá. Y definitivamente tengo que abordar también autores, no, es que se me fue ahorita, es un autor crítico literario muy reconocido, que habla justamente acerca de cómo se construye el dolor, y el duelo en la narrativa literaria. Y entonces a él me gustaría retomarlo, a él y a otros, pero en esta, y hacer esa vinculación. No sé, se me ocurre como revisar qué es el dolor, qué es el duelo, cómo se construye socialmente, y luego revisar, ok, y entonces la construcción se realiza de tal o cual forma en la novela de acuerdo con la teoría literaria. Hasta ahorita es a donde he llegado. Esta poética del dolor llamó mi atención, sin embargo, tengo que ser bien honesta, no la he revisado a profundidad, aunque creo que voy a encontrar también ahí, pues un nicho que explorar. Muchas Gracias. gracias, Obdulia. Bueno, ya es bastante. Haber encontrado una vía es bastante. Entonces, pues está muy bien que tengas ya ubicado al menos un autor que te pueda dar como ese punto de partida quizá, ¿no? Para asirte a partir de ese, pues como de justo ese asidero teórico, pues empezar a buscar y a construir de qué otra manera puedes robustecer esa perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que ya hayas encontrado. Gracias. No sé, Pues Mils, si me quieres. parece que podemos dar lugar a una última pregunta o comentario, si es que la hay, de parte de las personas que están presentes en la sesión. No sé si alguien quiere intervenir. Yo quisiera decir, porque no se puede hacer otra cosa, doctora Adriana, mil gracias porque me ha ubicado y me ha regresado y luego me le salgo y luego otra vez me regresa y ha respetado de una manera muy linda mi interés. Y muchas gracias, muchas gracias. No, con mucho gusto, Julia, con mucho gusto y aquí seguimos. Bueno, pues me parece que no hay por ahora más comentarios. Entonces vamos a cerrar esta sesión, que creo que ha sido muy enriquecedora, que sí hemos podido dialogar entre nosotras, y esperemos que siga habiendo oportunidades de vinculación y de colaboración entre la maestría de la UAS, el cuerpo académico, la Feminaria y el Centro de las Artes y la Cultura de la UA. Les agradecemos muchísimo, y bueno, pues nos vemos en la siguiente actividad de Arte, Memoria y Feminismo. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias.